Hans era un joven leñador que vivía con su familia en una pequeña aldea al pie de una cadena montañosa. Desde pequeño, su padre le había advertido que nunca se aventurara en el bosque de los susurros, una espesa arboleda que se extendía hacia las colinas más allá del pueblo. Se decía que aquellos que entraban en el bosque escuchaban voces que los llamaban y nunca más regresaban. La vida en la aldea era simple pero dura, y con el tiempo Hans se convirtió en un experto leñador. Su vida transcurría de manera tranquila, hasta que una tarde de otoño una fuerte tormenta derribó varios árboles cercanos a su hogar, bloqueando los caminos y amenazando con arruinar la cosecha de su familia. Desesperado por obtener suficiente leña antes de que llegara el invierno, Hans decidió hacer lo impensable: adentrarse en el bosque de los susurros. El día era gris y nublado cuando Hans tomó su hacha y se dirigió hacia el bosque prohibido. Mientras caminaba por el sendero, sintió una presión en el aire, una extraña pesadez que no había experimentado antes. Los árboles, enormes y antiguos, parecían inclinarse sobre él, y el viento, aunque suave, parecía llevar consigo un murmullo constante. Hans avanzaba con cautela, cortando la madera que encontraba a su paso. Sin embargo, cuanto más se adentraba en el bosque, más opresivo se volvía el ambiente. Los susurros, al principio sutiles, comenzaron a volverse más nítidos. No podía distinguir palabras claras, pero podía sentir que alguien o algo lo estaba observando. De repente, una figura apareció entre los árboles. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su piel era pálida, como la niebla que envolvía el bosque, y su vestido, sucio y deshilachado, se deslizaba por el suelo. La figura se acercaba lentamente, con los ojos vacíos y fijos en Hans. Al intentar alejarse, Hans tropezó y cayó. Cuando volvió la vista hacia la mujer, ella ya no estaba. Aceleró el paso, pero cuanto más intentaba escapar, más sentía que el bosque lo rodeaba, como si estuviera cambiando su forma para mantenerlo atrapado. Los susurros se hicieron más fuertes. Ya no eran solo ruidos incoherentes, ahora eran voces claras, pronunciando su nombre con una familiaridad escalofriante. Justo cuando Hans estaba al borde del pánico, tropezó con una pequeña cabaña oculta entre los árboles. El lugar parecía abandonado, pero algo en su interior lo llamaba. A pesar de su miedo, Hans decidió entrar. La cabaña estaba llena de objetos antiguos: un reloj que hacía tiempo que había dejado de marcar la hora, una mesa cubierta de polvo y una silla en la que alguien había dejado una manta raída. Sin embargo, lo más inquietante de la cabaña era un gran espejo de pie colocado en una esquina. El espejo parecía demasiado nuevo para un lugar tan abandonado, y Hans no pudo evitar acercarse. Al mirarse en el espejo, no vio su propio reflejo. En su lugar, vio al hombre que había sido su padre, pero algo estaba terriblemente mal. La figura de su padre, demacrada y con los ojos hundidos, lo miraba fijamente, y los labios del reflejo comenzaron a moverse. «Nunca debiste entrar aquí, Hans», susurró la figura. «Este es el reino de las sombras, y ahora tú también perteneces a él». El suelo tembló, y Hans sintió como si algo lo arrastrara desde las raíces mismas del bosque. Cuando miró nuevamente al espejo, la figura de su padre había desaparecido, y en su lugar vio una sombra enorme que parecía llenar todo el espacio. Era el guardián del bosque, una entidad de sombras que había estado protegiendo el bosque durante siglos, atrapando a quienes desobedecían las advertencias. La sombra se extendió, y antes de que Hans pudiera reaccionar, lo envolvió por completo. El tiempo dejó de tener significado, y en la oscuridad pudo oír las voces de aquellos que habían sido atrapados antes que él, los que nunca volvieron del bosque.
Susurros, susurros interminables de aquellos que, como Hans, habían desafiado la advertencia. Nadie volvió a ver a Hans en la aldea. Su familia, tras buscarlo durante semanas, lo dio por muerto, convencidos de que el bosque de los susurros lo había reclamado. Sin embargo, aquellos que se atrevieron a acercarse al bosque en las noches más oscuras afirmaban que si escuchabas con suficiente atención, podías oír su nombre susurrado entre los árboles, como si su alma aún vagara en busca de una salida. El molino, según la leyenda, fue creado por un hombre llamado Jonan Thorsen a principios del siglo XIX. Jonan era un hombre ambicioso que, tras heredar un terreno al borde de un lago en las frías tierras del norte, decidió construir el molino más grande de la región. Sin embargo, el terreno tenía una historia oscura. Los locales evitaban esas tierras, creyendo que el suelo estaba maldito, pues años atrás un monasterio había sido destruido allí durante una tormenta feroz, y se decía que las almas de los monjes aún vagaban por la zona. Ignorando las advertencias, Jonan comenzó la construcción. No tardó mucho en encontrar problemas. Los trabajadores que contrataba para levantar el molino comenzaban a enfermar, y muchos se negaban a regresar al sitio después de caer la noche. Decían que veían luces extrañas alrededor del lago, o que escuchaban rezos distantes, como si los monjes estuvieran llamándolos desde el otro lado. El molino, a pesar de los contratiempos, se terminó. Sin embargo, en la primera noche de su funcionamiento, uno de los molineros desapareció misteriosamente. Olaf, un joven fuerte y sano, había sido asignado para mantener el molino en funcionamiento durante la noche. Pero cuando su relevo llegó a la mañana siguiente, Olaf no estaba en su puesto. Al principio se pensó que Olaf había abandonado su trabajo, pero su familia afirmó que nunca había regresado a casa. Los días pasaron y la búsqueda se intensificó. Fue entonces cuando alguien descubrió algo extraño. En la harina que había sido molida esa noche, encontraron restos de lo que parecían ser pequeñas piezas de ropa y algo mucho más siniestro, un mechón de cabello atrapado en los engranajes. A partir de ese momento, el molino fue considerado un lugar maldito. Jonan, en su terquedad, se negó a cerrar el negocio. Siguió operando el molino y los sucesos extraños continuaron. Los animales se negaban a acercarse y los aldeanos evitaban la zona. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Una noche de invierno, cuando la luna llena iluminaba débilmente el paisaje cubierto de nieve, Jonan escuchó ruidos provenientes del molino, como si los engranajes estuvieran moviéndose por su cuenta. Al entrar, vio que las aspas del molino giraban lentamente, aunque no había viento. Algo en el aire se sentía mal. Entonces, Jonan oyó los gritos. Provenían de las profundidades del molino, de los engranajes que giraban y crujían. Aterrorizado, Jonan bajó al sótano del molino, donde descubrió algo que lo dejó sin aliento. Los engranajes, cubiertos de sangre, giraban lentamente, y entre los dientes del mecanismo pudo ver lo que parecía un brazo humano. Al retroceder, tropezó con algo suave, miró hacia abajo y vio los rostros de aquellos que habían desaparecido. Olaf y otros trabajadores que se habían perdido en el molino estaban allí, pero no eran cuerpos. Eran sombras, figuras desdibujadas de lo que alguna vez fueron, atrapados en una especie de limbo. Sus bocas abiertas emitían un susurro constante, una súplica que se entremezclaba con el sonido de los engranajes. Las almas de aquellos que murieron en el molino habían sido atrapadas, trituradas por la maquinaria, condenadas a repetir su muerte una y otra vez. El molino no solo molía trigo, también molía almas.
Jonan huyó del molino, pero nunca se recuperó de lo que vio esa noche. Pasó el resto de sus días en una especie de locura, afirmando que podía oír los gritos de los muertos cada vez que el viento soplaba. Finalmente, incapaz de soportar más el tormento, se ahogó en el lago cercano del molino, convencido de que así escaparía de las almas que lo perseguían. El molino fue abandonado y con el tiempo la naturaleza lo reclamó. Sin embargo, aquellos que viven cerca del lago dicen que las noches de luna llena, si te acercas lo suficiente al molino en ruinas, puedes oír el sonido de los engranajes aún moviéndose, y si escuchas con atención entre el crujido del metal y el viento, podrás oír los gritos de las almas atrapadas, suplicando ser liberadas. La leyenda de la Dama de las Campanas se remonta al siglo XV, cuando la abadía de Saint-Michel era uno de los centros religiosos más importantes de la región. En esa época, la hermana Madeleine, una joven novicia de gran devoción, vivía en la abadía. Era conocida por su extraordinaria belleza, pero también por su silencio perpetuo. Nunca habló una palabra desde que llegó al monasterio, lo que hizo que algunos la consideraran una santa. La abadía prosperaba bajo la dirección del abad Jean de Villenfort, un hombre austero pero justo, hasta que un día llegó a la abadía un noble visitante, el barón Thierry de Ravel, con el pretexto de ofrecer una generosa donación. Sin embargo, su verdadera intención no era tan noble. Thierry había oído rumores sobre la belleza de la hermana Madeleine y su interés en ella era puramente carnal. Una noche, durante una tormenta furiosa, Thierry intentó tomar por la fuerza a Madeleine en la capilla de la abadía. Aunque la joven luchó por liberarse, su silencio la condenó. Nadie escuchó sus súplicas y finalmente, en un acto de desesperación, corrió hacia el campanario, subiendo hasta lo más alto de la torre. Thierry la siguió, pero antes de que pudiera atraparla, Madeleine saltó al vacío, cayendo hacia su muerte. El impacto de su cuerpo activó las campanas, que resonaron en el valle con un sonido ensordecedor y agudo. Desde ese momento, las campanas de la abadía fueron silenciadas, y la leyenda de la Dama de las Campanas comenzó a extenderse. Después de la muerte de Madeleine, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Algunos monjes aseguraron haber visto una figura blanca caminando entre las ruinas del campanario, siempre cerca de las campanas. Otros afirmaban que en las noches más oscuras se podían escuchar suaves repiques de campanas, como si alguien estuviera tocándolas en secreto. Con el tiempo, el miedo creció tanto que la abadía fue abandonada por completo. El pueblo de Saint-Michel cayó en desgracia y muchos de sus habitantes emigraron, dejando tras de sí un lugar desolado y olvidado. Sin embargo, los pocos que se quedaron contaban historias sobre los viajeros que se atrevían a acercarse a la abadía. Aquellos que se aventuraban demasiado cerca en las noches de tormenta afirmaban haber visto a la figura espectral de una mujer de blanco, caminando por las ruinas, con los pies descalzos y el rostro cubierto por un velo. Pero lo más aterrador no era solo verla. Aquellos que escuchaban el sonido de las campanas, un sonido que solo resonaba para ciertas personas, nunca regresaban. En 1985, un historiador llamado Louis Renal llegó al pueblo de Saint-Michel. Fascinado por la leyenda, decidió investigar el misterio de la Dama de las Campanas. A pesar de las advertencias de los aldeanos, Louis se aventuró hasta la abadía, decidido a descubrir la verdad. El historiador pasó varios días explorando las ruinas y revisando los documentos antiguos de la abadía, buscando cualquier pista sobre Madeleine.
Según sus investigaciones, descubrió que antes de ingresar al convento, Madeleine había sido la hija de un noble local, pero su familia había sido asesinada en circunstancias misteriosas, lo que la llevó a refugiarse en la vida religiosa. Sin embargo, no encontró ninguna explicación sobre el porqué de su silencio. Una noche, durante una tormenta, Luis decidió pasar la noche en la abadía. A medianoche, mientras dormía en lo que alguna vez fue la capilla, escuchó el repique suave de una campana. Al principio pensó que era el viento, pero cuando el sonido se volvió más claro, se levantó de inmediato. El sonido lo llevó al campanario. Al subir las escaleras, vio una figura blanca de pie, junto a las campanas. Era Madeleine. Su cuerpo etéreo parecía flotar sobre el suelo. Luis intentó hablarle, pero antes de que pudiera acercarse, el rostro de la dama de las campanas se volvió hacia él. El velo se levantó ligeramente, revelando unos ojos vacíos y un grito silencioso que lo dejó paralizado. Luis nunca fue el mismo después de esa noche. Volvió al pueblo, pero ya no era el hombre curioso que había llegado. Murmuraba constantemente sobre el sonido de las campanas, asegurando que lo perseguían a todas partes. A los pocos meses, fue encontrado muerto en su habitación, con una expresión de terror en su rostro y los oídos cubiertos por sus manos. La abadía sigue en pie, olvidada por el tiempo, y la leyenda de la dama de las campanas persiste. Los aldeanos de Saint Michel evitan la zona, especialmente durante las tormentas. Dicen que la dama aún vaga por las ruinas, buscando justicia por lo que le sucedió, y aquellos que escuchan el repique de las campanas están condenados a encontrarse con ella, para no regresar jamás. En un rincón remoto de Inglaterra, rodeado de colinas y páramos desolados, se encuentra el pequeño pueblo Dunwich, un lugar envuelto en una atmósfera de misterio y superstición. Cerca del límite del pueblo, oculto por la maleza y los árboles, se encuentra un antiguo pozo de piedra, conocido por los locales como el Pozo de los Perdidos. La historia detrás de este pozo ha sido contada por generaciones, y cada relato es más oscuro que el anterior. Se dice que el pozo no tiene fin y que aquellos que se acercan demasiado escuchan voces provenientes de las profundidades. Susurros que invitan a acercarse más. Nadie sabe quién construyó el pozo ni cuándo fue hecho, pero lo que sí se sabe es que guarda un terrible secreto. Los documentos más antiguos sobre el Pozo de los Perdidos datan del siglo XII, cuando el lugar fue usado por un monasterio cercano para deshacerse de los pecadores. En aquella época se creía que el pozo no solo era una simple cavidad en la tierra, sino un portal al infierno mismo. Los monjes de Dunwich, en su fervor religioso, creían que aquellos que habían cometido crímenes terribles debían ser arrojados al pozo, condenados a caer eternamente en las profundidades como castigo divino. Con el tiempo, la práctica fue abandonada, pero el pozo permaneció. Los locales, aunque aterrados por su historia, comenzaron a contar leyendas sobre aquellos que se acercaban demasiado. Los niños del pueblo se retaban entre sí a asomarse al borde y mirar hacia abajo, pero todos coincidían en una cosa: el pozo no parecía tener fondo, y quienes miraban demasiado tiempo en su interior sentían un frío gélido que subía desde las profundidades, como si algo oscuro les estuviera observando. El relato más conocido asociado al Pozo de los Perdidos ocurrió en 1837, cuando un joven granjero llamado Thomas Carter desapareció. Thomas era un hombre honesto y trabajador, pero su vida cambió drásticamente cuando su esposa, Alice, murió en circunstancias extrañas. Algunos decían que había caído al pozo por accidente mientras recolectaba agua en los alrededores, pero otros susurraban que Thomas la había empujado después de una feroz discusión.
Destrozado por la culpa y el dolor, Thomas comenzó a pasar más y más tiempo cerca del pozo. Los aldeanos lo veían deambular por la zona, siempre murmurando para sí mismo, como si estuviera hablando con alguien. Una noche, mientras la niebla cubría el páramo, Thomas desapareció sin dejar rastro. Su familia y amigos lo buscaron durante días, pero todo lo que encontraron fueron huellas que se dirigían hacia el pozo y luego se detenían bruscamente en el borde. Nadie volvió a ver a Thomas, pero aquellos que se acercaban al pozo después de su desaparición afirmaban haber escuchado su voz, débil y distante, llamando desde las profundidades. Algunas noches decían que se podía ver una figura oscura al borde del pozo, siempre de espaldas, como si esperara algo. Con los años, más personas desaparecieron cerca del pozo de los perdidos, siempre bajo circunstancias misteriosas. Sarah Wilkins, una joven que había sido vista paseando cerca del pozo, fue una de las víctimas más recientes. Su desaparición en 1902 conmocionó al pueblo, pero las búsquedas no dieron resultado. Lo único que quedó atrás fue su pañuelo, encontrado cerca del borde del pozo. A medida que pasaba el tiempo, los aldeanos comenzaron a evitar la zona por completo. Nadie se acercaba al pozo, y las historias de susurros provenientes de las profundidades se convirtieron en advertencias para los jóvenes. Pero a pesar del temor que generaba el pozo, siempre había alguien lo suficientemente valiente o imprudente como para acercarse demasiado. Los que lo hacían contaban que al mirar dentro del pozo no veían el fondo, sino una oscuridad interminable, un vacío que parecía moverse y respirar. Algunos aseguraban haber visto rostros en las sombras, mientras que otros decían que los susurros parecían provenir de múltiples voces, todas suplicando ayuda o rogando por ser liberadas. El pozo de los perdidos sigue en pie, cubierto por las sombras del pasado y las leyendas que lo rodean. Los locales advierten a los visitantes sobre acercarse demasiado, pero siempre hay quienes se sienten atraídos por su misterio. Algunos afirman que el pozo es una puerta a otra dimensión, mientras que otros creen que es un portal al inframundo. Lo cierto es que aquellos que han osado desafiar al pozo, ya sea por curiosidad o imprudencia, han pagado el precio. Y los pocos que han regresado afirman que una vez has escuchado los susurros del pozo, nunca puedes olvidarlos.